Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. Y antes de entrar a la lectura, quiero narrarles algo que tal vez podría sonar humillante para nosotros, para nuestro corazón, admitir, y a veces podría yo decir que es hasta vergonzoso, pero todos los que estamos acá reunidos, en este lado, allá y aquí, todos somos o seguimos siendo susceptibles a la tentación. ¿Es cierto? ¿O solamente yo nomás soy el único pecador acá? Creo que todos somos susceptibles a la tentación. Tú has sido susceptible a lo largo de la semana que acaba de pasar. Tú eres susceptible a la tentación y a cosas muy diferentes a las que tal vez yo mismo puedo ser susceptible. Todos somos tentados de diferentes formas, de diferentes maneras, pero todos, sin excepción, somos susceptibles a la tentación en algún lugar, con alguna persona, con alguna circunstancia, con alguna situación, con alguna relación. Y esa es la razón, hermanos, por lo que el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, aunque es bastante breve porque apenas son 2 versículos, sin embargo quiero decirles esto que vamos a estudiar es un gran consuelo para nuestras vidas. Dicho esto, acompáñenme en la lectura. Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Quisiera volver a leerlo detenidamente y vayamos meditando en lo que leemos. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Relacione eso. Y estuvo allí en el desierto 40 días. 40. Eso también es importante. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. Y hay un punto y coma, un cambio en lo que está narrando. Y los ángeles le servían. Incline su rostro y oremos al Señor. Amado Padre, nos acercamos ante su presencia, este su pueblo, con reverencia, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdenos. Ayúdenos a poder tener claridad sobre esta exposición de su palabra. Ayúdenos a tener comprensión clara. Ayúdenos, Señor, a degustarlo. Ayúdenos a poner en práctica lo que vayamos a aprender. Y que lo que vayamos, Señor, a aprender el día de hoy pueda servirnos para seguir caminando firmes en su palabra, en su evangelio. Evangelio que no es otra cosa que buenas noticias. Evangelio que no nos condiciona a hacer tal o cual cosa, sino que es creer en lo que ya ha sido hecho por nosotros. Señor, yo reconozco de forma personal mis limitaciones que son grandes. Te suplico que puedas ayudarme en el poder de tu Espíritu Santo, de tal manera que tu pueblo aquí reunido sea ministrado por tu palabra. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Marcos, hermanos, es bastante cuidadoso al registrar que Cristo enfrentó a Satanás de 3 maneras a lo largo de su vida. Primero, es este momento que acabamos de leer,
donde Cristo es conducido por el Espíritu. No fue Satanás el que lo llevó, fue el Espíritu Santo quien impulsa a Cristo para que fuese al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Y qué pasa en ese enfrentamiento, en esa tentación? Pues Cristo derrota a Satanás. El segundo tiempo que narra Marcos es cuando Cristo se enfrenta a Satanás durante el ejercicio de su ministerio público y demuestra su poder contra el mal. Y la tercera ocasión en que Cristo se enfrenta a Satanás es cuando Cristo estuvo en la cruz. Y ahí, ¿qué hizo Jesús? Hizo un espectáculo público de él, triunfando sobre Satanás ahí en la cruz. ¿Cómo vemos el triunfo? Porque al tercer día Jesucristo resucitó. Son tres cosas muy claras y específicas. Ahora bien, hermanos, es importante que usted entienda esto, que Marcos nos recuerda que todo lo que hizo Cristo en su vida lo hizo por todos nosotros que estamos aquí. Desde el primer día, todo fue sustitución, todo fue por Cristo en nuestro lugar. Lo decía la semana pasada el pastor Abraham, que Jesucristo en su bautizo se identificó con nosotros. Fue sustituto de nosotros. Tomó nuestro lugar. Hermanos amados, Cristo enfrentando lo que nosotros no podíamos enfrentar. Cristo ganando una victoria que nosotros no podíamos ganar. Y mira las palabras aquí, el Espíritu le impulsó al desierto. Cristo no estaba en el desierto por una especie de ataque preventivo de Satanás, como a veces las películas lo ponen, como que Satanás lo llevó a Cristo. No. No estaba en el desierto porque Cristo fue atraído por el maligno. Marcos es muy cuidadoso en recordarnos que fue el Espíritu de Dios el que llevó a Cristo al desierto para ser tentado. Y esto era parte del guión redentor. Disculpen, hermanos. Es decir, esto que estaba ocurriendo era parte del plan de Dios, entiéndalo. Comprenda esto con claridad. El hecho que el Espíritu lleva a Cristo al desierto era parte del plan de Dios. Es decir, esta acción fue un paso necesario que Cristo vino a hacer cuando Él se encarnó aquí en la tierra. Esto, hermanos, no es una distracción del plan de Dios. Esto que va a ocurrir no es una interrupción. Esto, hermanos, no es un momento peligroso donde nos podemos preguntar, ¿y ahora qué va a pasar? ¿A qué va a pasar con Cristo? Está solo en el desierto. No. Esto es Dios haciendo exactamente lo que Él quería hacer, porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Llevar a Cristo a enfrentar al enemigo, ¿saben qué? En nuestro nombre. Fue a enfrentar a Satanás en tu nombre y en mi nombre. Esta es la historia. El primer Adán, aquel Adán que fue creado en el jardín del Edén, fue nuestro representante. Creo que todos lo sabemos eso. Ya lo hemos estudiado en otras oportunidades. Y este primer Adán se enfrentó a las mentiras malvadas del tentador. Pero ¿qué pasó con ese primer Adán? Creyó en las mentiras que se le estaban ofreciendo. ¿Y qué pasó? Se salió de los límites, desobedeció a Dios, desobedeció las reglas que Dios había puesto. Este Adán optó por la autonomía, por la autosuficiencia, optó por la posibilidad de que tal vez pudiera vivir independientemente de Dios. Por eso hizo lo que hizo.
Él pensó que tal vez podría encontrar vida fuera de Dios. Dice 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, porque Adán desobedeció, cayó de la gracia de Dios, murió espiritualmente. Y Romanos dice, con esa horrible elección de Adán, el pecado entró, traspasó en el mundo y todos nosotros nacemos en pecado. Por eso que siempre tenemos esa inclinación al mal. Y todos nosotros tenemos esa susceptibilidad a la tentación. Todos nosotros queremos ser autosuficientes, egocéntricos, orgullosos, autónomos. Todos nosotros, oh no, yo soy suficiente y le voy a poner muchas ganas. Fue lo mismo que hizo Adán, no fue nada diferente. Todos nosotros queremos la posición de Dios. Porque usted recordará cuando en el jardín del Edén la serpiente tentó a Adán, le dijo, no, mira, Dios es mala onda. Lo que pasa es que Dios sabe que si tú comes de ese fruto vas a ser como Él. Y Dios no quiere que seas como Él. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Comieron del fruto porque querían ser como Dios. Querían estar en el lugar de Dios. Y el día de hoy muchas veces también pasa absolutamente lo mismo con nosotros. Todos nosotros queremos tener la posición de Dios, gobernarnos a nosotros mismos. Todos, si se da cuenta, somos como Adán. ¿Cuántos son conscientes de ello? ¿No? Por supuesto que sí. Esa es la razón, hermanos, por la que es necesario que Dios envíe a Jesús como el segundo Adán. Y Jesús se enfrenta aquí en este pasaje que leímos al mismo tentador, al mismo que tentó al primer Adán. Jesús está siendo tentado por Satanás. ¿Y sabe por qué lo hace? Lo hace por nosotros. Porque nosotros somos susceptibles de ser tentados. Y Jesús tuvo que pasar esta situación. Y yo titulé este sermón como tentación sustitutiva, porque eso es exactamente lo que Jesús hace. Fue tentado de manera sustitutiva, es decir, en nuestro lugar. Eso es lo que pasa. Se trata entonces de Jesús como tu sustituto, mi sustituto. Y era muy importante que Cristo, antes que pudiera salir a la esfera pública, a ejercer su ministerio público, primero se tendría que enfrentar con el enemigo de su ministerio. Dice en Mateo 12:29, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Esa es la razón por la que Cristo enfrenta a Satanás y demuestra su poder. Y eso lo hace por nosotros, para que nosotros, hermanos, por su sacrificio, también nosotros tengamos el mismo poder para decir no a la tentación. No es en nuestras fuerzas, sino en el poder de Cristo, porque Él ya venció. No porque tengamos nosotros ese poder en nosotros mismos, por nuestra capacidad, sino porque encontramos ese poder para decir no a la tentación únicamente en Cristo. Jesús no solamente viene a este mundo para poder perdonarnos, no, sino para darnos poder por su gracia, para que por esa gracia podamos decir no voy a hacerle caso al tentador, no voy a hacerle caso al pecado, no le voy a hacer caso a las cosas que el enemigo quiere que yo haga. Y así, hermanos, esa gracia operando es a nuestro favor. Esa es la manera como Dios está trabajando en cada uno de sus hijos. La tentación de Jesús no es una interrupción del plan. La tentación de Jesús es parte del plan.
El Espíritu, recuerden, es el que envía a Jesús al desierto. Y fíjate en las palabras, porque son muy precisas. Quiero volver a leer nuevamente este pasaje. Marcos 1:12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. No sé si te has dado cuenta, pero deberías. Hay una referencia, hermanos, obvia. Hay una alusión que Marcos está haciendo hacia el pueblo de Israel y al mismo tiempo de Israel, pero en el desierto. Piensa en esto. Israel pasó 40 años en el desierto. ¿Sí lo recordamos? Y aquí vemos a Jesús pasando 40 días en el desierto. Marcos está haciendo una referencia a ese tiempo. Piensa, hermano, en el pueblo de Dios ahí en el desierto. Imagínate un momento. Es realmente impactante. ¿Sabe por qué? Porque ellos acababan de experimentar una redención maravillosa. Dios lo había sacado de manera extraordinaria de Egipto. Dios había liberado a su pueblo, había hecho un despliegue de su gloria para poder hacer libre a Israel, que estaban de esclavos. Y Dios lo había hecho prodigios, había hecho maravillas. Y tú pensarías que después de que Dios ha hecho maravillas para sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlos con él, estaban atravesando el desierto. Tú muy bien podrías pensar que ahora, después de ser liberados, el corazón de cada uno de los israelitas tendría este pensamiento: este es el Dios único, este es el Dios todopoderoso, este es el Dios soberano, y a Él siempre le serviremos sin dudarlo, porque Él es nuestro libertador. Podrías pensar que eso estarían pensando el pueblo de Israel. Pero miren bien, que no pasa mucho tiempo. Y quisiera que me acompañes por un momento ahí en tu Biblia, a Éxodo 32, porque es impactante lo que aquí sucede. Dios, como un acto de gracia y habiendo redimido a su pueblo de Egipto, ahora Dios va a darle su ley. La ley es un acto de gracia de parte de Dios para con su pueblo. Y esa entrega de la ley es en sí mismo pues una gracia maravillosa. Éxodo 32. Si está buscando al final de la Biblia, está equivocado. Vaya al inicio. Ok, ya sé que lo saben, pero por si acaso nomás. Éxodo 32:1. Mire lo que dice, hermano. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, es el pueblo de Israel, recuerde, que acababa de ser liberado. Mire lo que dijeron, levántate, Aarón. Aarón no era cualquiera, recuerden. Dios lo había escogido para ser sacerdote. Entonces quiero un poquito para que nos recordemos nada más. Mira, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Cuál era el problema que lleva a esta escandalosa idolatría, hermanos? ¿Saben qué? Tiempo. Moisés, según el concepto de ellos, se había ido mucho más del tiempo que ellos creen que debería estar fuera. Y dicen, no sabemos qué le habrá pasado. Y como no sabemos qué le habrá pasado, ¿cuál es el siguiente paso obvio para ellos? Hay que hacernos dioses para nosotros. Quiero decir, acababan de ser liberados, hermanos. Habían visto frente a sus ojos cosas extraordinarias, cosas maravillosas, pero ahora se olvidaron del Dios que los liberó e inmediatamente, casi ahí, querían hacerse dioses. ¿Por qué estoy remarcando esto una vez más? Porque así de poderosa es nuestra tentación de la idolatría. O sea,
quiero que no quede una duda. ¿Qué tan poderosa es la tentación de la idolatría? No hace falta mucho para que nuestros corazones vayan corriendo tras un sustituto de Dios. Por eso, hermanos, esa es la razón por la que somos tan susceptibles a la tentación. Así que necesitas aceptar el hecho de que este corazón que va rápido tras dioses falsos también está en ti. ¿Sabes lo que dice el Nuevo Testamento? Dice 1 Corintios 10, 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Quiero parafrasearlo, este mismo pasaje. Estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo, para nuestra instrucción, para que nosotros no caigamos como estas personas cayeron. Es lo que nos está diciendo. O sea, no es en vano. Por algo deja aquí marcado el Señor todo esto. Recuerda esto: los israelitas eran personas como nosotros. Ahora piensa en Aarón. Aarón era uno de los máximos líderes del pueblo de Dios. Y uno pensaría, Aarón, yo creo que siendo un líder tan extraordinario, escogido por Dios mismo, nunca iba a ser un ídolo. Cuando los israelitas fueron a verlo, él diría: ¿saben qué? Ustedes se han equivocado. Yo jamás haré un ídolo. Hay un solo Dios verdadero. Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que nos sacó de Egipto. Así que yo no voy a hacer nada de eso. No vengan con tonterías. Tal vez estoy exagerando, pero pensamos tal vez que Aarón, el gran líder, diría eso. No era cualquier persona, era un líder escogido por Dios. Pero ¿qué dice? ¿Qué sucede? Acompáñeme en el versículo 2 del pasaje que estamos leyendo, ahí en Éxodo 32. Mire el versículo 2. Y vamos a leer desde el 2 hasta el 4. Aarón le respondió: quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Imagínense ustedes, qué indignante, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Es indignante o no? Bueno, nosotros hacemos lo mismo. ¿Sí? Atribuimos a los ídolos lo que solamente Dios puede hacer. ¿No es cierto? Hermanos, cuando Moisés baja la conversación, es sorprendente. Piensas en ese momento cuando se acerca Aarón, que Aarón por lo menos ya metió las patas, como se dice, ¿verdad? Pero que sería por lo menos honesto, ¿sí o no? Pensaríamos que iba a ser honesto. Pero ¿qué dice Aarón? En el versículo 24 nos dice: oh Moisés, ¿sabes qué? Estoy parafraseando, esto no es mi culpa. No, es una cosa increíble lo que sucedió. Lo único que yo hice es agarrar y eché el oro al fuego y salió ese becerro ya listo. Es como si yo dijera: miren, hermanos, este micrófono tan bonito, lo único que hice, pues agarré unos plásticos reciclados por ahí, lo tiré al fuego y solito se armó y salió este micrófono. ¿Me creerían? ¿Sí o no? Pero es lo que estaba diciéndole Aarón a Moisés, que ya salió el becerro ya así. Hermanos, que rápido excusamos nuestra rebelión. Porque es lo que pasó. Estaba excusando esa rebelión. Que rápido tratamos de esconder, refundir nuestra idolatría.
Por eso, hermanos, nosotros no somos diferentes. No somos diferentes al pueblo de Israel. Esa es la razón que nosotros necesitamos tan desesperadamente que Jesús se ponga en nuestro lugar, que Jesús gane la victoria por nosotros, porque así es nuestro corazón idólatra. Y esa es la razón que Jesús se pone en pie por nosotros como el segundo Adán, poniéndose en tu lugar y en mi lugar. Y es notable algo. Fíjate, no pierdas la ilación de esto, porque aquí hay algo maravilloso, que el mismo lugar de la rebelión de Israel, es decir, en el desierto, en ese desierto que se rebelaron, que levantaron el becerro de oro, allí en el mismo desierto, ¿sabes qué? Es el lugar de la derrota de Satanás por parte de Cristo. En el desierto, ¿a dónde lo llevó el Espíritu? Al desierto, a ese mismo desierto, no a otro desierto, el mismo desierto. El desierto, usted lo sabe, era un lugar de quejas. El desierto era un lugar de idolatría. El desierto era un lugar de rebelión que desafiaba a Dios una y otra vez. Pero ahora, ¿saben qué? Se convierte en un lugar donde el Hijo de Dios va en nuestra representación, se enfrenta al enemigo. ¿Y qué sucede? Y gana la victoria. Lo que los seres humanos no pudieron hacer, Jesús lo hizo. Está tomando nuestro lugar porque nosotros de plano no podíamos. Porque nosotros estamos cayendo siempre una y otra vez. Así que Jesús gana la victoria en el desierto. ¿Por qué? Para usted y para mí. No porque seamos tan bonitos ni perfectos. Simplemente su gracia es derramada sobre nosotros. No sé si ven eso. No sé si pueden notar. No sé si pueden agradecer al Señor. No sé si pueden decirle: alabado sea Señor, que no merecía absolutamente nada de eso, pero tú fuiste y venciste en mi lugar. Alabado sea Cristo. Alabado sea nuestro Salvador. Escucha, tu esperanza no está en tu conocimiento. Tu esperanza no está en tu fuerza. Tu esperanza no está en que cantas bonito. Tu esperanza no está en tu sabiduría. Tu esperanza no está en los largos años que tienes de caminar con Cristo en una iglesia. Tu esperanza ni siquiera está en tu teología o el conocimiento de la palabra. Tu esperanza está en el segundo Adán, y su nombre es Jesús, quien ha ganado la victoria para ti y para mí, y que nos da poder para poder vivir en esa victoria. Esto es lo extraordinario. Miren el versículo 13, qué hermosas palabras de Marcos 1. Dice: y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Marcos, hermanos, tiene una manera interesante de caracterizar estos acontecimientos. Marcos, si usted se da cuenta, es un evangelio, diríamos, bastante eficiente. Tenemos toda la tentación de Cristo cubierta en muy pocas palabras. Apenas en 2 versículos cortos, toda la tentación de Jesús está ahí. Pero es interesante la forma en que Marcos lo aborda. Fíjese en lo que dice: y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Ahora bien, la mayoría de nosotros, creo, cuando pensamos en Cristo siendo tentado, no pensamos que 40 días sea una tentación tan grande. Son 40 días. Pensamos que la tentación de Cristo fueron solamente esos 3 momentos que nosotros marcamos ahí. Pero Marcos tiende a ir en esta dirección que yo voy a explicar a continuación. En lugar de enfatizar el ataque del Satanás a la condición de Cristo el Mesías, ¿sabe lo que Marcos resalta? Marcos enfatiza el ataque del enemigo a la humanidad de Cristo. A la humanidad. Cristo es conducido solo al desierto. Ahí se enfrenta al ataque directo de Satanás.
Ahí se enfrenta al peligro de los animales salvajes. Y este es el cuadro. Cristo durante esos 40 días está en nuestro lugar y recibe, hermanos, toda la fuerza de lo que significa vivir en un mundo caído. Todo el poder de toda la tentación de todo el mundo reunido sobre Cristo en ese momento. Eso es lo que significa cuando en Hebreos 4:15 nos dice: a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A eso se refiere. Es en ese tiempo, allí en el desierto, Cristo está cargando sobre sí mismo todo, absolutamente todo lo que significa enfrentarse a las duras realidades de la vida en un mundo caído como el que vivimos. Enfrentarse a la soledad más grande, enfrentarse a la marginación, enfrentarse a todas las tentaciones habidas y por haber, imaginables e inimaginables, directas del enemigo, y todos los peligros que ocurren en un mundo roto, en un mundo que se cae a pedazos. No solo un par de momentos de tentación, son 40 días en los que Cristo está en nuestro lugar, derrotando al enemigo en nuestro nombre. Y luego añade: y los ángeles le servían. Dios honra la obediencia del Hijo y envía a sus mensajeros para traer ayuda y consuelo al Cordero de Dios, Cristo Jesús. Ahora, no sé, hermanos, si al recorrer este pasaje captaron la importancia de lo que está sucediendo aquí, pero permítame decirlo de esta manera. En este momento en que Cristo esté en el desierto, y présteme atención a esto, las esperanzas de todo el mundo, de toda la humanidad, están descansando sobre los hombros de Cristo. En ese momento que está siendo tentado, los 40 días, toda la responsabilidad, todo, absolutamente todas las esperanzas están sobre los hombros de Cristo. Porque si Cristo cede, si Cristo sucumbe a la tentación, aunque sea por un momento pequeño, muy pequeño, si sucumbe en pensamiento, en deseo, en palabra o en acción, por un solo segundo de esos 40 días, nuestra esperanza de redención se acaba. Porque entonces, ¿saben qué? No podría ir a la cruz como el perfecto Cordero de Dios. No sé si va entendiendo la magnitud de lo que está pasando en estos momentos. No podía ser el Cordero perfecto para ir a la cruz. No podría hacerlo. Fíjese usted lo que está ocurriendo. Si hubiese caído a un solo segundo, entonces, ¿saben qué pasaba? No hubiera sido un sacrificio aceptable. Y si no hay tal cosa, ¿saben qué? ¿Dónde estaría la redención? ¿Dónde estaría el perdón? No tendríamos nosotros derrota sobre el pecado. Si hubiese caído un solo segundo, no hay poder definitivamente sobre el pecado. No hay esperanza en la eternidad. Entonces todo simplemente se derrumba y no tendría razón de estar acá. Es sorprendente la brevedad con la que Marcos nos narra la majestuosidad, el significado y la importancia de este acontecimiento. Tiene que ser el Cordero de Dios puro, sin mancha, sin pecado, para que vaya a la cruz. Y eso se está demostrando justamente en estos momentos, en estos 2 versículos. En este momento que no hay nada, absolutamente nada que Satanás vaya a poder lanzarle que le haga apartarse de la voluntad del Padre. Por lo tanto, hay esperanza. Por lo tanto, podemos tú y yo ser perdonados, ser redimidos, ser justificados y ser adoptados como hijos de Dios.
porque Él venció. Porque Él venció al tentador. Él tomó nuestro lugar en la tentación y pudo vencer. Ni un solo segundo se apartó de la voluntad de su Padre. Y dicho esto, te pregunto cómo empecé, cómo te va, cómo te está yendo con la tentación. ¿Actúas como si no tuvieras poder? Tal vez estás cediendo a las cosas que tú sabes que ya van a llegar, porque cada quien sabe cuál es su talón de Aquiles. O tal vez te estás entregando argumentos que hacen que el mal o el pecado parezca correcto, tratando de alguna manera de reformular lo que has hecho para que sea más aceptable a tu conciencia. Porque muchas veces es lo que somos especialistas en ello. O por otro lado, tratas de vivir con una ingenuidad, como si no pasara nada. ¿O qué tal? Tal vez estás viviendo con orgullo, cayendo en la creencia de que tú no eres capaz realmente de hacer las cosas que crees que podrías hacer. No, han escuchado a aquellas personas que de repente mataron. Es que yo no lo quería hacer. Sí, excusándose. Es que no nos hemos dado cuenta que nuestro corazón es más perverso de lo que nosotros creemos que es. Nuestro corazón es más mentiroso de lo que nosotros creemos que es. Nuestro corazón es más malvado de lo que nosotros creemos que es. Si tú caes en cualquiera de las categorías, tanto de las preguntas como de lo último que acabo de decir, este pasaje es para ti. ¿Por qué? Porque el Redentor Jesucristo ha venido. Y Él ha enfrentado la tentación por ti. Y en Él hay perdón. Pero en Cristo aún hay más, no solamente perdón. En Cristo está el poder para decirle no a la tentación. Y eso es extraordinario. Yo quiero decirte, ¿estás aprovechando ese poder? ¿Estás viviendo en ese poder? ¿Estás viviendo en la gracia de ese segundo Adán? En esos momentos en que tal vez te sientes o eres humillado, en esos momentos en que la atracción del pecado te está jalando más y más, te está tratando de ser como más fuerte que tú. En esos momentos donde tu mirada se dirige a cosas que tú sabes que no deberías estar mirando, donde tu corazón comienza a moverse en la dirección que sabes que no debes ir, porque dices, esto es más fuerte que yo. En los momentos cuando tus pensamientos comienzan a volar, en los momentos de celos, en los momentos de ira, en los momentos de duda, te levantas y dices, mi Mesías Jesucristo ha derrotado al enemigo en mi nombre, por lo tanto me pondré de pie y diré no, y te vas en dirección opuesta. Jesús soportó toda la fuerza del pecado y la tentación de un mundo caído. ¿Para qué? Para que tuviésemos perdón en Él, pero además para que tuviésemos poder en Él, para que vivamos en ese perdón y que ejerzamos ese poder y no sigamos caminando más como derrotados, como caídos, como que no podemos. Por lo tanto, Él quiere que vivamos esa novedad de vida, que podamos vivir verdaderamente en el Evangelio y que hagamos de esas buenas noticias que nos narra aquí en Marcos, que hagamos de eso un estándar para nuestras vidas. Así que alabado sea Jesús, porque Él tomó nuestro lugar en algo que nosotros no íbamos a poder vencer. Alabado sea nuestro Salvador y Redentor, quien como nuestro Señor, que no solamente nos ofrece perdón, sino que también nos ofrece poder para poder vencer a la tentación que antes era imposible